Muy bien, entonces vamos por lo que es la inducción electromagnética. ¿No? Nosotros ya hemos desarrollado lo que es la parte de campos magnéticos, ¿no? Y en este caso sería lo que es electromagnética, entonces una combinación de lo que es el magnetismo y, eh, y la electricidad, ¿no? Entonces, en acá lo que es, vamos a aplicar lo que es la ley de Faraday, ¿no? Entonces, un poco ilustrando esta parte, mm, vamos a ver más o menos cómo funciona esta parte, ¿no? Ya, vamos a suponer que es este nuestro, más o menos, ya. Entonces, en acá dice que este va a ser un amperímetro, ¿ya? ¿Sí? Un amperímetro que va a ir conectado a una espira, ya más o menos de esa forma. Obviamente esta parte tiene una abertura, ¿no? Y acá vamos a tener lo que es un imán, ¿sí? Un imán. Y ese imán va a tener pues líneas de campo magnético, ¿no? Entonces nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? ¿No? Y así van saliendo las líneas del campo magnético, ¿no? Y así van desviando las líneas. Entonces, este imán, entonces el imán está en reposo, ¿ya? O sea, no se está moviendo el imán, entonces, por lo tanto, la corriente que va a circular en este circuito va a ser cero, ¿no? También el amperímetro va a marcar cero, ¿no? Es el amperímetro, ¿no? Es o menos un tipo de reloj, ¿no? ¿Y qué más podemos decir acá? Es en ese caso, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a mover el imán, ¿no? Acercamos, este es un anillo, ¿sí? Un anillo, especie de Rowland, ¿no? Entonces, acercamos el imán hasta acá, digamos, ¿no? Pasa hasta otro lado. En ese caso, va a marcar el amperímetro, ¿no? En otro caso sería imán, movimiento, ¿no? En ese caso, la corriente que va circulando va a ser distinta de cero. También el amperímetro va a marcar diferente de cero. Entonces, eso es el comportamiento de una inducción electromagnética, ¿no? Y a todo esto, lo que estamos viendo, se le conoce como flujo magnético. Y vamos a representar con este es el ángulo phi, si no me equivoco, ¿sí? Y
ha sido creado en sí por tres físicos en sí, ¿no? Los autores han sido lo que es el Joseph Henry. De ahí viene lo que es la ley de Henry, ¿no? Am, Faraday, ¿no? Y ahí viene la ley de Faraday y otro más, ¿no? El Lenz, ¿no? Son iniciales el HFE, ¿no? Lenz. Entonces también hay lo que es la ley de Lenz, ¿no? Son sus apellidos que los físicos manejan, ¿no? Ley de Henry, ley de Faraday y ley de Lenz, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos definido el flujo magnético, es una magnitud escalar, dice, ¿no? Entonces veamos la parte de cuál es la fórmula, cómo se mide todo aquello, ¿no? Supongamos, dice que el campo magnético va a ser uniforme en ese sentido, las líneas de campo magnético. Ya, todos en ese sentido, ¿no? Ahí está el campo magnético. Y acá vamos a tener un disco circular, ¿no? A ver, voy a dibujar a mano alzada, ¿no? Es una superficie, ¿no? Ay, esto podemos borrar esa partecita, ver que no, para que se atraviesa, ¿no? Más o menos así, ¿ya? So, obviamente esto va a tener un ángulo con este plano va a formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Cada uno, ¿ya? Y este es un área, ¿no? Es una área de un disco, de una moneda, puede ser, ¿no? De una superficie plana. Entonces, el flujo magnético que nosotros estamos definiendo, ¿no? Flujo magnético va a ser el campo magnético que tenemos acá por área, ¿no? El área, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula del flujo magnético. Nosotros sabemos que es el campo magnético, magnético sería, ¿no? Am, este sería el área, que mide en metro cuadrado el área, ¿no? El flujo magnético es en teslas, ¿no? Si ya nosotros conocemos. Y el flujo magnético como tal, magnético, se mide en Webers, ¿no? Así es su unidad de medida. Ahora, el flujo magnético también se le conoce como densidad, dice, ¿no? Densidad am, del flujo magnético, ¿no? Densidad, ¿no? Su otro nombre. Ahora, hay otro caso, ya, hay otro caso. De la misma forma, vamos a ver acá. Hay otro caso donde, ya, y de la misma forma es esto, ¿no? El campo. Y la superficie o la área, en este caso, va a tener una inclinación, es decir, el área más o menos así va a ser, ¿ya? Tiene una inclinación, ¿ya?
va a tener una inclinación. Vamos a suponer que va a formar un ángulo con esto, ¿no? Ya tiene un ángulo que está formando, un ángulo tita pondremos. Y este es el vector normal, ¿no? Y este de la superficie, ¿no? Todo esto es la superficie. La superficie, ¿no? Ya, más o menos así, ¿no? Igual tiene un área. Entonces, como ya tiene un ángulo y este es el campo magnético, ¿no? Similar al anterior. Entonces el flujo magnético va a ser pues campo por área por coseno del ángulo, ¿ya? ¿No? Como tiene un ángulo, entonces coseno del ángulo. ¿Qué más? Creo que esos son algunos aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces varía el área, mucho depende del área, ¿no? Es un corte, puede ser una lámina rectangular, pero se puede sacar de esta forma, ¿no? Una área. Y sobre eso vamos a ver ahora, ¿no? Ver en el siguiente vamos a trabajar, ¿no? Entonces tenemos dos fórmulas, ¿no? Flujo magnético, que es el campo por área, y si hay un ángulo, entonces coseno del ángulo más, ¿no? Bien, veamos acá un ejemplo, ¿no? Dice hallar el flujo magnético que atraviesa el anillo circular. El anillo circular de 20 centímetros de radio. Si la inducción magnética es uniforme de 4 teslas. Bien, entonces veamos acá hay la figura. Ya, más o menos la figura va a ser así. Es más, debería ser un poco más inclinado, ¿no? Porque ay, debería ser un poco más inclinado. Ya, más o menos así. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá, eh, van pasando lo que es el campo magnético de esa forma, en ese sentido. Ya, y acá lo propio, vamos a quitar algo. Y acá va a formar, dice, 30 grados. ¿No? Y cada uno forma eso, ¿no? Es decir, con el eje horizontal, ¿no? Bien, ahora, con este superficie, o este es el área, la superficie, tiene radio, dice, ¿no? Un radio, ¿qué podemos poner? Un radio de
20 centímetros, ¿ya? Hay un radio. Um, Además, vamos a tener lo que es el vector normal, ¿no? El vector normal generalmente forma 90 grados con la superficie, ¿no? Con la superficie. Entonces acá tenemos 90 grados, ¿no? Ahora, con el campo magnético, veamos de esta forma, es el campo magnético. Acá hay 30 grados y lo que sobra va a ser 60 grados acá, ¿no? 60 grados. Con eso hace 90 grados todo aquello, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos tener? Creo que ya podemos aplicar lo que es la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula que tenemos del flujo magnético es pues igual a campo por área, ¿no? Por área, coseno del ángulo. Y acá nos va a faltar ¿no? Nos va a faltar el área, ¿no? ¿Cómo calculamos el área, ¿no? Tenemos radio, área de una circunferencia. Tendríamos que ver, a ver, veamos. Área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Dos pies, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, creo que tenemos radio. Entonces, radio es cero, bueno, 20 centímetros, lo que equivale a 0,2 metros, ¿no? Dice que el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Ya, entonces veamos, ¿no? El pi por 0,2 al cuadrado sería, ¿no? Para que sea exacto, digamos que es pi sobre 25 sería. O equivalente a 0,125 y algo más, ¿no? Entonces, más o menos sería el área de esa forma, ¿no? Ya. ¿Qué más? A ver. Sí, estamos de acuerdo. También, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante también, ¿no? Que ver el área de una circunferencia. Y en el caso de, hay veces se puede presentar de un cilindro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas nos ayudan, ¿no? Entonces, el valor es esta, ¿no? Por lo tanto, creo que ya tenemos. Ahora, en acá nosotros debemos de detallar, ¿no? El ángulo. eh, ¿Qué ángulo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el ángulo acá, lo que es la normal, el vector normal, y lo que es el campo magnético, ¿no? De esos dos tenemos que ver, ¿no? Cuánto es el ángulo, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Este hemos dicho que es el vector normal y ese el otro es el campo, ¿no? Entonces, el vector normal con campo magnético forma un pues 60 grados. ¿Sí? Y eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ahí
La horizontal con el campo es 30, no es diferente, ¿no? Entonces hay que tomar ese detalle, ¿no? Vector normal con el campo, ¿no? Vector normales, ¿no? Vector normal. ¿Está bien? Muy bien, entonces el flujo magnético ya podemos ir calculando, ¿no? Aquí es 4 teslas, ¿no? Por el área que es pi sobre 25. Son números decimales completos, ¿no? Coseno de 60 grados. Entonces el flujo magnético vamos a obtener de esa forma, ¿no? 60. Es más, coseno de 60 es un medio, ¿no? Entonces, 4 por, a ver, 4 es coseno de 4 pi, 4 teslas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, 4 por pi sobre 25, esto entre paréntesis, por coseno de 60, ¿no? Entonces, 25. 4 por pi sobre 25 coseno de 60. Listo. Entonces acá nos da valores, algo exacto va a ser esto, ¿no? 2 sobre 25 pi o 0,25 más redondeado sería en este caso, ¿no? Sería el más redondeado. Ahora, ¿qué más podemos obtener? Solo que es eso, ¿no? La tensión, ¿no? ¿Está bien? No es complicado, ¿no? La forma de flujo magnético es esa, ¿no? Uno que es tiene ángulo y otro es el campo por área. Nada más. A ver, ¿qué más podemos ver acá? Creo que es esa, ¿no? Creo que se entiende. No hay otra fórmula, ¿no? Puede ocurrir que podemos aplicar esta fórmula también, ¿no? Cuando el flujo magnético, bueno, el campo y el área sean de esta forma, ¿no? Y en otro caso que estamos aplicando es esta, que tiene un ángulo, ¿no? Hay un vector normal. Ese vector normal forma pues un 90 grados con la superficie, ¿no? ¿Sí? Eso es, ¿no? Entonces, ahí nomás es el detalle. Ahora, continuamos. Tenemos espacio acá. Veamos lo que hemos mencionado, creo que tres leyes, ¿no? A ver, veamos lo que es la ley de Faraday. La ley de Faraday es una E inducida, ¿no? Se maneja con una E. ¿No? La corriente se induce, dice, en un conductor solamente cuando varía el flujo magnético a través de él. Entonces, la misma figurita que habíamos mencionado en el anterior punto, ya vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a hacer un corte, ¿no?
Ya, yo necesito esa figurita nada más. Nada más no. Dice, ¿no? ¿Se puede borrar? No se puede borrar, ya, ni modo. Entonces, dice, hay un punto, dice, ¿no? Varía el flujo magnético. Nosotros vamos a ver acá, como estamos a ver, esta misma gráfica. Ahí va generando lo que es el flujo magnético, es decir, la diferencia del flujo magnético, ¿no? Entonces esto ya va a tener una velocidad, ¿ya? Una velocidad. Obviamente con una velocidad se va a mover, ¿no? Y en vez de amperímetro, nosotros podríamos ver lo que es la bombilla eléctrica, o si no es un LED, ¿no? En vez de esto, ¿no? Y va circulando la corriente, ¿no? Entra por acá y va circulando y puede encenderse un foquito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la fórmula viene lo que es la ley de Faraday, ¿no? Que es la E inducida, se llama esto, ¿no? Ley de Faraday, ¿no? A esto se llama mm, lo que es diferencia de potencial, ¿ya? Diferencia de potencial, ¿ya? Nosotros conocemos como fuente, ¿no? El fuente se mide pues en voltios, ¿ya? De esa forma nosotros vamos a manejar, ¿no? Entonces, la fórmula, ¿no? De diferencia de potencial o lo que es la fuente, ¿no? O en otro caso se llama fuerza, ¿no? Fuerza electromotriz, ¿no? Ya tiene varios nombres, ¿no? Entonces, la fuerza electro o diferencia de potencial, habíamos mencionado que es igual a voltaje, ¿no? En este caso entre A y B. Entonces, acá vamos a poner A y B, ¿no? Puntos A y B, ¿no? Se llama fuerza electromotriz, ¿no? Ya hemos anotado esa parte. Entonces, es equivalente a la fórmula, ¿no? Dice diferencial de flujo magnético, ¿no? Que está acá, sobre el tiempo, ¿no? Diferencial de tiempo. Eso sería la fórmula, ¿no? Y esto es lo que es la ley de Faraday. Bien, entonces, si el flujo magnético está en función del tiempo, me dicen, no, si el flujo magnético está en función del tiempo, ¿no? Vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Lo mismo, inducida, fuerza electromotriz inducida, diferencial del flujo por la diferencial de tiempo, es decir, derivada, ¿no? Derivada de flujo magnético respecto al tiempo, ¿no? Así entendemos, ¿no? Aquí entre lo que son las derivadas. Ahora, acá, si para el caso de n espiras, ¿no? De las bobinas, ¿no? La fórmula va a variar en algo, ¿no? Va a ser n sobre diferencial de flujo magnético sobre diferencial de tiempo. Ahora, acá les quiero aclarar algo, ¿no? En algunos casos se maneja lo que es en valor absoluto, ¿ya? Hay potenciales negativos, ¿no? Por esa razón que se maneja eso, ¿ya? Ahora, seguimos trabajando con lo que es esta ley de Faraday. Ya un poquito más vamos a avanzar esta parte. Ya sabemos que la fórmula es esta, ¿no? Ya tenemos que ver las derivadas, digamos, ¿no? Del flujo, ¿no? Como ya tenemos el flujo magnético en el ejemplo anterior, en este caso numéricamente hemos hallado,
pero va a haber en otra ocasión que va a haber respecto al tiempo, no va a ser una función, ¿no? Una función respecto al tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso se aplica lo que son las derivadas, ¿no? Vamos a derivar respecto al tiempo. Entonces, esto tiene algunos casos. Vamos viendo los casos, ¿no? Fuerza electromotriz, fuera, dice. Fuerza electromotriz, electromotriz, es esto estamos hablando, en una barra, ¿no? Entonces vamos a tener acá una barra, ¿no? Una barra de, puede ser de hierro, ¿no? ¿Sí? Y esta barra se va a ir moviendo, tiene una velocidad, hay un campo magnético, ¿no? Hay un campo magnético, ¿no? Sabemos que va a ser de entrada, es el campo magnético. Esa vara tiene una distancia, ¿no? Es una vara, tiene una distancia. Una vara es un pedazo de barra, ¿no? Tiene una distancia esta barra, ¿no? Hay una L, podríamos llamar, una longitud, ¿no? Entonces, una vara conductora se va moviendo de esa forma, tiene una cierta velocidad, ¿no? ¿Ver? Estamos entendiendo, ¿no? Obviamente, acá dentro de la barra van hasta pues las cargas, ¿no? Las cargas que se van moviendo, ¿sí? Podría ser carga negativa también, no hay problema, ¿no? Va en ese sentido y el otro es en ese sentido, ¿no? Va en movimiento, ¿no? Y ellos van a generar, ¿no? Como están en sentido opuestos ambos, recordemos que genera una fuerza magnética, ¿no? Una fuerza magnética, ¿sí? Ahí está, ¿no? Como si hay movimiento en el siguiente, ¿no? En el siguiente punto, ya, está de rojo también, ya en el modo. Se va polarizando en este caso, ¿no? Negativo por ese lado y positivo por el otro lado, ¿no? Ahí se va generando ah, las cargas, ¿no? Cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Y esto sigue en movimiento, ¿no? Y el campo sigue de entrada. Y acá tenemos los puntos, ¿no? En punto A y punto B. Entonces, en este gráfico, como ya hemos definido, dice que va a ser igual a voltaje en el punto A y B, ¿no? O sea, ese voltaje es igual a eso, dice, ¿no? Ahora, como se ha movido, ¿no? Como se ha movido de este punto, ¿no? De acá hasta acá, ha pasado pues algo, ¿no? Entonces, dentro de esto se ha generado lo que es el flujo magnético, ¿no? Y además ha recorrido una distancia, ¿no? Una distancia que es velocidad por diferencial de tiempo, ¿no? Esa es la forma, el movimiento ah, uniforme, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces esta barra se mueve a recorrer una cierta distancia. Y esa distancia se calcula a través de esta fórmula D, ¿no? Entonces, continuando por acá, ¿no? Este mismo gráfico podemos continuarlo. Entonces, el fuerza electromotriz inducida, ¿no? Dice que es igual al voltaje, ¿no? Como nosotros conocemos, ¿no? Delta flujo magnético diferencial de tiempo. Ahora, para la figura, ¿no? Que estamos viendo ahora,
el campo, estamos reemplazando por lo que es am, por ah, el flujo, ¿ya? Vamos a tener una L, vamos a tener el voltaje, ¿sí? Diferencial de tiempo y sobre diferencial de tiempo. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Recordemos que el flujo magnético vale pues, en esta parte, ¿no? Flujo magnético vale pues eh, campo por área, ¿no? Sí. Entonces, en este caso estaríamos reemplazando en vez del área, ¿no? En vez del área, o en vez del flujo, ¿no? L es longitud, ¿no? Y por el voltaje. Entonces, en este caso ya podríamos hacer alguna simplificación de los tiempos, ¿no? Finalmente, fuerza electromagnética inducida, vamos a tener B, LB, ¿no? Campo por longitud por el voltaje sería, ¿no? Muy bien. Aquí aclara esta relación algo más, ¿no? En esta parte lo que estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Eh, Área, ¿no? Si estaríamos tomando en cuenta lo que es la L, ¿no? Es decir, la longitud de la barra por la distancia, ¿no? Que sería de esta forma, ¿no? Es decir, el área de un rectángulo, en este caso hay un rectángulo, se forma un cuadrado, ¿no? Es base por altura, ¿verdad? Entonces, en vez de distancia, estaremos aplicando lo que es el voltaje o la velocidad en este caso es velocidad, ¿no? Por eso se maneja la velocidad en forma minúscula, ya, para no confundirse con lo que es el voltaje, ¿no? En este caso sería pues velocidad por diferencial de tiempo, ¿no ve? Entonces, sustituyendo acá al flujo, ¿no? El flujo magnético, entonces el flujo magnético va a ser aquí igual. B por L por velocidad diferencial de tiempo, ¿no? Es el flujo magnético, ¿no? Acá, ¿no? Aquí estamos sustituyendo, entonces todo esto equivale a esto, ¿no? O sea, todo esto equivale a esto, ¿no? Entonces acá por eso se reemplaza acá. Estamos reemplazando acá está la BL, la velocidad, diferencia del tiempo, ¿no? Divide entre diferencia de tiempo y por eso se va. ¿Está bien? Ya, esa aclaración, ¿no? Tal vez de dónde salió, ¿no ve? Muy bien. Entonces ya sabemos ya un poquito calcular de áreas, ¿no? Entonces acá, este es metro, esto es metro, ¿no? Finalmente vamos a tener metro cuadrado del área, ¿no? ¿Ya? Las unidades. Caso uno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con para caso 2? En caso 2 es lo mismo. A ver, el caso 2 es un conductor curvilíneo, se llama, ¿no? ¿Ve? Para un conductor curvilíneo, ¿no? Curvilíneo. Es decir, acá, no sé, puede ser de esta forma. Es un conductor, ¿ya? Eh, Tiene eh, los siguientes puntos, ¿no? Como el anterior igualito, ¿no? Pues más, carga negativa, carga positiva, ¿no? Y de acá se va moviéndose lo que es la velocidad. Y asumimos que desde acá hasta acá, ¿no? A esa misma altura, hay una L. Y el campo magnético está dentro, ¿no? Ya más o menos de esa forma. Y la fórmula, en este caso dice la velocidad, no, esta es la velocidad. Dice que es perpendicular a
L, ¿no? Entonces, por lo tanto, la velocidad va a ser constante, dice, ¿no? Entonces, la fórmula va a ser lo mismo, ¿ya? Lo mismo, va a ser, ¿no? Como ya hemos visto de dónde vienen las... Ya, aquí un poco aclararles que la V va a ser velocidad, ¿ya? Porque podemos confundirnos con lo que es voltaje, ¿no? Y tranquilamente utiliza la mayúscula como si fuera voltaje, ¿ya? Esa aclaración. Entonces, por eso a veces es recomendable manejar la velocidad con minúscula. Muy bien. Ahora, el otro caso, ¿no? Cuando la velocidad y el campo, ¿no? Forman un ángulo tita, ¿no? Entonces, acá ya vamos a ver un gráfico más o menos. A ver, se trata de dibujar una barra. Es una barra de... ¿Listo? Tenemos una barra. Y vamos a tener un... Como amarillo, sí creo que no se va a notar muy bien. Entonces... mm, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Esa barra va a estar apoyada, pero en este caso, ya más o menos de esa forma. No, nos estamos imaginando que esa barra tiene un apoyo, ¿ya? Un apoyo está en un plano inclinado, por decir, ¿no? Así, ¿ya? Ahí está más o menos, ¿no? Un plano inclinado. Aquí no forma 90 grados. Se puede mover, a ver, veamos. Ya, listo. Muy bien, ahora, esto está en función del eje X. Aquí está, de esta forma es esto funciona. No, vamos a asumir que entonces el eje X y esto es el eje Z, ¿no? Ya, vamos a asumir esto, ¿no? Entonces el X, entonces el eje Y y eje Z son de tres dimensiones, ¿no? Más o menos así va a ser. Ahora, el campo, ¿no? Ahí íbamos, el campo magnético va a estar formado de estas líneas, ¿no? Que apuntan hacia arriba, ¿no? Y este es el campo magnético. ¿Qué más? A ver, la barra, ¿no? La barra que vemos ahí, supuestamente se va a mover en ese sentido, ¿ya?
en ese sentido. Y esta sería la velocidad, ¿no? Y la velocidad con el campo va formando un ángulo acá. ¿Sí? Velocidad con el campo forma un ángulo. Esto va a ser el apoyo B y el otro lado va a ser el apoyo A, ¿no? En dos extremos está apoyado, donde está la barra, y va subiendo hacia arriba, ¿no? Según la gráfica. Entonces, acá hay un ángulo, ¿no? Este va a ser el ángulo tita. Acá tiene forma 90 grados, no pasa nada, acá 90 grados, 90 grados. Ya, más o menos eso es la descripción. Y además acá nos faltaría lo que es la distancia L, ¿no? La distancia de la longitud de la barra. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, nada más que eso, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos con el siguiente. Tita, ¿no? El ángulo tita, van a formar lo que es la velocidad y lo que es el campo magnético, ¿no? Eso vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Por lo tanto, ¿no? La fuerza electromotriz va a ser igual a campo por longitud por velocidad por seno del ángulo. ¿Sí? Seno del ángulo. ¿No? En el flujo era coseno, ¿no? Ahora es en seno del ángulo, ¿no? Porque ya forma un ángulo, ¿no? Entonces en los anteriores no había, ¿no? Acá no tenemos el ángulo, ¿no? Solamente va el campo por la longitud por la velocidad, ¿sí? En este caso, la barra está inclinada, ¿no? Sobre una superficie está inclinada, entonces forma un ángulo, por eso estamos viendo esta fórmula con ángulo. Este es otro caso, ¿no? No sé. ¿Qué más? A ver, hay algo más, ¿no? A ver, este más veamos. ¿Qué tal si dice ah, cuando una barra, cuando una barra tiene velocidad angular? A ver, entonces esto ocurre cuando A ver, a ver, a ver, a ver, aquí podemos hacer, ¿sí? No tenemos una base, es decir, ¿no? Es un punto fijo. Es un punto fijo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos un punto fijo. Y a partir de acá existe una barra, dice, ¿sí? Y una barra. Entonces, ¿no? Esta va a tener una velocidad angular, ¿no? Cuando esta vara se mueva, ¿no? Cuando esta vara se mueva, ay, ay, ay. Cuando esa vara se va a mover, vamos a tener una velocidad angular, ¿no? Obviamente esta barra está compuesto acá por un campo magnético. Va a tener una longitud, ¿no? De qué tamaño es la barra, ¿sí? ¿Qué más? A ver,
Y esto se va moviendo, ¿no? Pues en ese sentido, en algún caso va a aparecer en este lado, ¿sí? Está en movimiento, ¿no? Entonces, el supongamos, ¿no? Va a tener un movimiento, a ver, un poquito más ilustrado esta parte. No sé, es decir, por acá, ¿no? La barra ya va a estar en un punto, ¿no? En un punto de movimiento, ¿no? Se va a mover así, ¿no? Entonces va generando acá esta área, ¿no? Esto va a ser el área recorrido, ¿no? Va a tener un radio, es decir, la L misma va a ser su radio, ¿no? Y va a formar un ángulo de paso acá, ¿no? Entonces el área va a ser tita por r al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces, si es así, el, el flujo magnético, de ahí vamos a partir, ¿no? Sabemos que es eh, campo por diferencial de área, vamos a manejar en este caso, no este es el área, ¿no? La diferencial, porque va a variar el área, ¿no? Entonces, en este caso, el diferencial de área va a estar compuesto por diferencial de tiempo, ¿no? L al cuadrado sobre 2. De donde sale el di- eh, diferencial de tiempo por velocidad angular sería de tita, ¿no? Del ángulo tita y está, ¿no? Sí. En vez de tita, en vez de la L, estamos nosotros sustituyendo por el radio, sería, ¿no? O sea, la misma L es esto, ¿no? El mismo tamaño de la barra, ¿no? Entonces, podemos utilizar L también, ¿no? No hay problema, ¿ya? Entonces, el flujo magnético, sustituyendo lo que habíamos mencionado, ¿no? Aquí estamos sustituyendo por el área, ¿no? Va a ser diferencial de tiempo por L al cuadrado sobre 2. Listo, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, a partir de acá ya nosotros podemos calcular lo que es la fuerza electromotriz, que va a ser igual a qué. La fuerza electromotriz dice mm, que es igual a flujo sobre diferencial de tiempo, ¿no? Dice que es diferencial de flujo sobre diferencial de tiempo, ¿no? Y esto ya expresado en forma de derivadas, ¿no? Entonces el otro sería diferencial de esta forma. ¿Está bien? Recordando eso, entonces sustituimos acá. Dice diferencial de flujo magnético. Entonces tenemos acá lo que sería la diferencial de flujo magnético. Entonces, en este caso sería diferencial, esto, ¿no? Y sustituyendo, ¿no? A campo por W diferencial de, entonces sobre 2 sobre diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso se van a ir simplificando lo que es diferencial de tiempo. Esta con esta se va. Y finalmente acá, ¿no? Vamos a tener campo por W por L al cuadrado sobre 2. Esta es la fórmula para eh, una barra que tiene un lado fijo y que se mueve, ¿no? ¿Está bien? Eso sería. Muy bien, yo creo que con esos casos ya podríamos ver algunos ejemplos. Vamos a ir trabajando con
las barras ahora, ¿ya? Veamos entonces el ejemplo siguiente. A ver, vamos. Ejemplo, ¿no? Dice, sea un campo magnético uniforme, dice, ¿no? Y también hay, aquí esto es de forma vectorial, vamos a ver este ejemplo, ¿no? 0,3 en dirección Z o en eje Z en el plano XY existe una espira rectangular, una espira rectangular, cuyos lados miden inicialmente a 1 metro, dice, ¿no? Lado A y lado B 0,5 metros. Punto. La varilla que cambia de posición, y este es otro, ¿no? La varilla, hay una barra, ¿no? Una varilla. eh, Se cambia de posición hallar para el tiempo, para el tiempo 2 segundos, el flujo magnético a través de la espira. A través de la espira. Flujo magnético y la fuerza electromotriz. En algunos casos dice que se maneja, es conocido como la FEM, ¿ya? Fuerza electromotriz, ¿no? Eso significa. Entonces, el enunciado es esa y tiene su figura, ¿no? Como dice, a ver, veamos, vamos a tratar de ilustrar. Inicialmente dice que hay una espira rectangular, dice, ¿no? Esa espira es un conductor, pues, ¿no? Conductor rectangular. Ya, más o menos de esta forma. Ya, listo. Y además dice que hay una barra, ¿no? Hay una barra. Vamos a suponer que está apoyada encima de esa espira rectangular. Entonces, esto es de vista de frente, sería, ¿no?
y el campo magnético va a ser de entrada, ¿no? ¿Ya? El campo magnético está de entrada. Hay una distancia, dice, ¿no? Hay una distancia inicial, dice, ¿no? De A hasta la varilla, ¿no? La varilla. De este lado hay otra distancia llamada B. ¿Está bien? Ese es el enunciado original. ¿Estamos bien? Ahora, tenemos que igualar, ¿no? O hallar. A ver, ¿qué datos nos faltaría? Creo que es eso, ¿no? Mm, metro. Ya, algo más es. Entonces, dice, inciso A, vamos a completar esta parte, ¿no? La varilla, que no vamos a poder hallar. La varilla se desplaza con velocidad de 3 metros sobre segundo. Inciso B, la varilla se desplaza con aceleración constante de 2 metros segundo al cuadrado, partiendo del reposo, ¿no? Esos datos serían, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis, ¿no? A ver, veamos el mismo. Es el enunciado, ¿ya? Y necesitamos esta parte, ¿no? Esta parte voy a hacer un corte. Ya, va a haber un caso uno y un caso 2. Ya, entonces, la varilla se va desplazando con una velocidad en ese sentido. Ya, y además va a recorrer una distancia X hasta acá más o menos, ¿no? Vamos a suponer que va a ser hasta ahí, ¿no? Eso sería primer caso, el inciso A. Ya. Y el otro, inciso B, dice que es con aceleración, ¿no? Este es el otro caso, ¿no? A ver, aquí. Y el otro dice que es con aceleración. ¿Está bien? En vez de velocidad, entonces acá va a ser aceleración. Lo mismo, ¿no? Acá va a haber una distancia. X va desplazándose, ¿no? Entonces esta barra se va moviendo. Obviamente, para ilustrar, estamos mostrando dos casos, inciso A y B.
¿Se entiende? Son dos casos, ¿no? Entonces, uno de ellos se podría presentar o si no, los dos se puede presentar. ¿Ya? Entonces, vámonos a solucionar el problema. Em, para el primero vamos a trabajar con lo que es la velocidad y para el segundo con lo que es la aceleración. ¿Les parece? Entonces, vamos a iniciar por lo que es el flujo magnético. ¿Ya? Flujo magnético. Primer paso es eso, ¿no? Flujo magnético. Sabemos que es B por A por coseno de tita. En este caso, tita va a ser 0 grados, porque no hay ángulo, ¿no? El ángulo tendría que ser con la normal. Entonces, si es con la normal, entonces ya tendríamos que utilizar coseno del ángulo, ¿no? Pero en este caso es 0, coseno de 0 va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el flujo magnético se va a quedar de esta forma. Listo. Está ahí. ¿Está bien? Ahora, em, el, el área, tenemos que calcular el área, ¿no ve? Entonces el área, aquí, este lo voy a hacer. El área, como es una forma rectangular, ¿no? El área va a ser pues igual a, acá tendríamos que hacer hasta, a ver qué decir, hasta, mm, hasta acá, ¿no? Entonces sería pues el B por A, en este caso, ¿no? Para acá, ¿no? Ahora, el A también va avanzando, la barra avanzando, entonces acá tendría que ser el total, ¿no? B por X, ¿no? El X es el total, ¿no? Sí, así tendríamos que trabajar, ¿no? El área va a ser X o B por X, ¿no? Ahora, la X, ¿no? Tiene pues una distancia inicial, ¿no? Una distancia inicial, ¿sí? Más la velocidad que ve la otra X, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Más la velocidad por el tiempo sería, ¿no? Tiempo. Entonces la velocidad inicial va a ser A. Más o menos así habríamos, ¿no? Entonces la X inicial va a ser el A y la X final va a ser esta, la X como tal, ¿no? ¿Se entiende? Entonces vamos a sustituir la X, va a ser igual a ah, X inicial dice que es A, entonces A más la velocidad por tiempo, es la distancia que va a recorrer, ¿no? Velocidad por tiempo. ¿No? Esta velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces, esta velocidad por tiempo es la distancia que va a recorrer pues, desde aquí hasta acá, ¿no? Eso es, ¿no? No podría manejarse acá como una distancia X, podría ser. ¿Se entiende, no? Velocidad por tiempo es una distancia que recorre. Listo. Hasta ahí ya tenemos. Eso es de la X, ¿no? Ahora, tenemos que sustituir al área, ¿no? Al área es B por X, dice acá, ¿no? Pero la X vale todo esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sabemos el área que cuánto vale. Por lo tanto, nos vamos acá a lo que es el flujo magnético, va a ser igual al campo, ¿sí? Al campo por área, pero área vale todo esto, ¿no ve? Entonces, acá tendríamos que hacer las operaciones respectivas, ¿no? A ver, vamos a reemplazarle como está, ¿no? Es A más la velocidad por tiempo, todo esto multiplicado por B, entonces esto sería convertirse en corchetes, ¿no?
así. Vamos a ir reemplazando. Flujo es 3, ¿no? 0,3 es, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, menos 0,3, dice, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta positivo en este caso. Veamos, ¿no? Luego dice A, el lado A, ¿cuánto vale? 1 metro más. La velocidad dice que vale 3, ¿no? Por el tiempo, sería, ¿no? Por el tiempo que no tenemos, ¿no? Todo esto entre paréntesis multiplicado por B. B vale 0,5. Así, ¿entiende? Entonces, flujo magnético 0,3 por 1 por 0,3 y esto se va a hacer pues 0, a ver si vamos a multiplicar 0,15. La mitad va a ser, ¿no? 0,5 es un medio, pues, ¿no? Entonces 0,3 dividido entre 2 va a ser 0,15. Por 1 sigue siendo el mismo, ¿no? Más 0,45 va a ser acá, ¿no? Sí, 0,3 por 3 por, o divide entre 2 va a ser así, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos el flujo magnético, pero en función del tiempo. Ahora, dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, hallar para tiempo 2 el flujo magnético a través del espíritu y la fuerza electromotriz, ¿no? Entonces acá nos está pidiendo para el tiempo 2, dice, ¿no? Para el tiempo 2 segundos, ¿no? Hallar el flujo, dice, entonces nosotros teníamos que sustituir, ¿no? Flujo magnético 0,15 más 0,45 por 2 sería, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? 1,05 Webers. Ya tenemos esta parte y el flujo magnético nos falta. Entonces, vámonos por el flujo magnético. El flujo magnético, la fuerza magnética, perdón, ¿no? La fuerza magnética. Y la fórmula es esta, ¿no? Derivada o diferencial del flujo respecto al tiempo, pues, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Derivada, dice, ¿no? Del flujo, es decir, 0,15 más 0,45 por tiempo, ¿no? Eso tienes que derivar, ¿sí? Entonces, derivada de la constante es 0, no sabemos eso, ¿no? Derivada de tiempo es 1, entonces, por lo tanto, esto va a ser negativo. Negativo, ¿dónde está? Sí, negativo acá. Es negativo. Menos 0,45. ¿En qué se mide esto? En voltios. Negativo, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, de esa forma se combina en este caso, ¿no? Lo que es flujo magnético y lo que es la fuerza electromotriz, ¿no? Bueno, este es para el primer caso, ¿no? ¿Qué pasa con el segundo caso? Entonces, vámonos por el segundo caso. Segundo caso, allí, vamos a hacer una copia. Ese es para el segundo caso, ¿no? Ya, en el segundo caso, lo mismo acá hemos dicho, ¿no? Que va a ser la X hasta acá. Y esto es la aceleración, ¿no? Es la aceleración, ¿no? Que era eh,
de 2 metros, ¿no? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ya no es con la velocidad, ¿no? Es con aceleración. Entonces, vámonos por el siguiente caso. Ahora, es todo lo mismo, sí, todo lo mismo. Vámonos por el campo, lo mismo, ¿no? O por el flujo, ¿no? Flujo magnético va a ser igual a campo por área. Entonces acá lo mismo, ¿no? El área va a ser pues la X por esto, ¿no? Esta X por base por altura, ¿no? Y al mismo tiempo dice que la X inicial más velocidad por tiempo, ¿no? Más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Estamos utilizando la ecuación um, del MRV, ¿no? Esa ecuación es esta ahorita, ¿no? Entonces hay una distancia inicial, ¿no? Esta fórmula conocida, ¿no? Es una distancia inicial. Generalmente en algunos casos no aparece esta parte, pero existe, ¿no? Hay una distancia inicial, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, dice que la X inicial es A. Y además, como está en reposo, la velocidad inicial va a ser cero. Entonces está hablando de esta velocidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar luego de eso, no? Entonces, el campo y el área, ¿no? El área va a ser la X inicial. Dice que la velocidad inicial es cero, entonces por lo tanto esto va a ser cero, ¿no? Entonces, en vez de la X sub cero es A, dice, ¿no? Entonces, A más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, acá hay una multiplicada por b, ¿no? Acá está, ¿no? La x, todo esto de la x, ¿no? La x es todo eso, ¿no? Es decir, x es igual a más un medio aceleración al cuadrado. Listo. Estamos volviendo ahí, ¿no? Acá mucho ojo, ¿no? Este es a, es un lado, y esta es aceleración es otro, ¿no? Ya, no nos vamos a confundir en eso. Entonces, vamos a sustituir ahora, ¿no? Los valores. El campo es 0,3, ¿no? 0,3. El, el área, no, lado A es 1, ¿sí? Más un medio. Aceleración es 2. Y tiempo al cuadrado, ¿no? Tiempo al cuadrado por la B que es 0,5. ¿Estamos bien? Entonces el flujo va a ser similar al anterior, ¿no? 0,15 más 0,15 por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces esta es la ecuación en función del tiempo, ¿no? Del flujo magnético. Entonces nos pide para tiempo 2 segundos, ¿será, no? 2 segundos. Entonces vamos a sustituir acá, ¿no? 0,15 más 0,15 por 2 segundos, ¿no? Pero esto es al cuadrado. Entonces de acá vamos a obtener, ¿no? Es el mismo resultado, va a ser 0,75. La unidad de flujo magnético es en Weber, ¿no? Listo, con eso estaríamos terminando esa parte, ¿no? Ahora, nos falta la otra parte, ¿no? Lo que es la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Recordemos que es la derivada del flujo magnético, ¿sí? Entonces la derivada, es decir, derivada de, ¿no? Em, 0,15 más 0,15 tiempo al cuadrado, todo esto dividido entre diferencial de tiempo. Entonces aplicamos la derivada, ¿no?
La constante de la derivada de la constante va a ser cero, entonces por lo tanto va a ser menos, ¿no? Derivada de 0,15, es decir, por 2 va a ser, ¿no? Esto va a ser entonces, derivada va a ser menos 0,3 por tiempo, ¿sí? 0,3 por tiempo, hasta ahí. Ah, pero estamos hablando de para 2 segundos, entonces acá menos 0,3 por 2. Y eso va a ser menos 0,6 voltios. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo un ejemplo ya un poquito más detallado de lo que es uno con la velocidad y otro con la aceleración. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, algo similar. A ver, veamos, ¿no? Otro ejemplo. Pero este es el más completito, ¿no? Si hay otro ejemplo similar a este, entonces, como ya hemos visto, ya va a ser pues más práctico, ¿no? A ver, veamos el siguiente ejemplo. Otro ejemplo, ¿no? Ejemplo uno, 2. Dices, esto es más cortito por si acaso. Y hay algo más, ¿no? Un componente más, ¿no? Ya. Una barra metálica de 2 centímetros. 2 metros. Es grande, ¿no? Una barra metálica de 2 metros de longitud inicia un MRV, ¿no? Un MRV con una aceleración, ¿no? Con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 rieles. Interesante. A ver, este ejercicio es interesante. Dice, ¿no? Hallar la intensidad de la corriente en el foco, dice que tiene el foco, de 60 ohmios. Luego de 5 segundos. Y el campo magnético es 10 teslas constante. Campo magnético de 10 teslas constante. Entonces tenemos la siguiente figura, ¿no? Dice que una barra de 2 metros está sujeto o está sobre 2 rieles, ¿no? Esto vamos a suponer que va a ser nuestro riel.
y la barra va a estar más o menos por acá, ¿no? Ya, eso va a ser la barra, ¿no? Va a ir en ese sentido. Y además dice que está conectado acá por una bombilla, ¿no? Un foco, dice, ¿no? Está conectado, un foquito está acá, ¿no? Un LED, ¿no? Este es el lado A, lado B, pues, ¿no? Punto A, punto B, ¿no? Que va a tener una distancia L. ¿Qué más? A ver. Dice que acá hay 2 metros en la distancia y todo esto va a ser un espacio, ¿no? ¿No? En algún caso va a aparecer la vara en acá, ¿no? No sé, en algún punto va a aparecer, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, la figura sería esa. Em, Vamos a necesitar lo que es el espacio, ¿no? O sea, hace rato habíamos visto lo que es la fórmula del MRV, ¿no? MRV. Hay una fórmula, ¿no? De espacio o distancia, ¿no? Velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Es la ecuación de tiempo cuadrático, ¿no? No tendríamos que utilizar esa. O sea, antes de reemplazar, podemos hallar esta parte, ¿no? El espacio que va a recorrer, ¿no? Como va a partir de reposo, es decir, va a tener una velocidad inicial, ¿no? Entonces acá la velocidad inicial va a ser cero, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser cero, entonces el espacio va a ser un medio aceleración tiempo al cuadrado. Tenemos aceleración, creo, ¿no? Un medio aceleración es 6, ¿no? 6 tiempo al cuadrado. 6 dividido entre 2 va a ser 3 tiempo al cuadrado. Entonces el espacio va a ser 3 por tiempo al cuadrado, ¿no? O sea, antes de reemplazar a nuestras fórmulas. Listo. Vámonos por lo que es el flujo magnético, ¿no? Flujo magnético sabemos que va a ser campo por área, ¿no? Listo. Ahora, el área, ¿no? Acá también es otro detalle, ¿no? El área va a ser, pues, como ya hemos calculado, va a ser base por altura, ¿no? Que yo tengo base, que sería E más 2, ¿no? Por L, ¿no? La longitud de la vara. ¿Está bien? Listo. La E también ya conocemos cuánto vale, ¿no? Y la L también. Pues veamos acá. Base, digo, el campo también no conocemos cuánto vale, ¿no? A ver, vamos a reemplazar acá. El área dice que vale eh, E más 2 por L, ¿no? Pero la E vale todo esto, ¿no? Entonces va a ser acá 3t al cuadrado, ¿no? Más 2 por L sería, ¿no? Y este es el área completa, ¿no? Creo que aquí podemos ya reemplazar, ¿no? El 10 teslas vale el campo. 3t al cuadrado más 2t al cuadrado por la L, ¿cuánto es? De 2 también, ¿no? 2 metros de longitud, dice, ¿no? A ver, t al cuadrado. 3 por 10, 30, ¿no? 30 por 2, 60t al cuadrado. Más.
10 por 2, 20. 20 por 2, 40, ¿no? Listo. Esta sería la función del tiempo del flujo. Pero la pregunta no nos pide eso, ¿no? Nos pide la corriente, ¿no? Entonces el siguiente paso es hallar lo que es la fuerza electromotriz, ¿no? Sabemos que es la derivada de flujo magnético. Entonces la derivada, dice, del flujo magnético sería 60 tiempo al cuadrado más 40 sería, ¿no? Diferencial de tiempo. Entonces acá va a ser, a ver, 120, ¿no? 120 por tiempo. Menos, ¿sería, no? 120 por tiempo. Entonces, como ya tenemos 120 por tiempo, esto es negativo, tenemos que sustituir pues acá, ¿no? 120 por tiempo por ¿cuántos segundos? 5 segundos, dice, ¿no? Entonces esto va a ser 600 voltios. ¿Sí? 120 por 5. Listo. Hasta ya tenemos. Ahora, finalmente, tenemos que recorrer lo que es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. Entonces, vamos a lo siguiente. A ver, de los signos, ¿no? Un poquito tal vez aclararles, ¿no? Estamos trabajando con lo que es negativo, ¿sí? La fuerza electromotriz, ¿no? Cuando es negativa se está yendo en forma am, contraria, ¿no? Eso significa, si es positivo, en forma o eje X positivo, digamos, ¿no? Algo así, como son vectores, entonces su comportamiento es eso, ¿no? Los vectores, las velocidades igual a negativa, ¿no? Si en caída libre se ve eso, ¿no? Una velocidad que te sube y una velocidad de bajada va a ser negativa, ¿no? Es la oposición, ¿no? Entonces, la positiva normal sería, ¿no? El movimiento normal. Y la negativa, la oposición, lo contrario, ¿ya? Entonces dice que la ley de Lenz, ¿no? La FEM siempre se opone al flujo magnético, dice. Entonces acá estaríamos trabajando con lo que es la ley de Lenz, ¿no? En la ley de Lenz dice que, ¿no? Que si es esta negativa, ley de Lenz, ¿no? Siempre es la oposición, dice. Nada más eso, en algún caso tal vez ustedes van a ver positivo, ¿no? Entonces, no habría mucho problema, ¿no? Listo. Negativas, la oposición, dice, ¿no? En sentido contrario al flujo, ¿no? Al flujo se opone. Listo. Ahora, les mencionaba que tenemos que ir por lo que es la ley de Ohm, ¿no? Tenemos que recurrir a eso, hemos dicho, ¿no? Entonces acá la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a corriente por la resistencia, ¿no? Entonces el voltaje habíamos mencionado que la fuerza electromotriz es lo mismo que decir el voltaje, ¿no? Entonces por lo tanto ya tendríamos acá.
Vamos a trabajar, en este caso, por positivo. Vamos a trabajar ya, porque esa aclaración del signo casi no influye, pues, ¿no? Solo que dice es la oposición y lo otro es normal, ¿no? Entonces, 600 voltios va a ser igual a corriente por 60. ¿Cuántos ohmios era? 60 ohmios, ¿no? Este de voltaje, ¿no? Entonces, a partir de acá, nosotros despejamos la corriente. 600 sobre 60 va a ser, ¿no? Voltaje sobre ohmios, amperios, ¿no? Este cero con este cero, 60 dividido entre 6 va a ser 10. 10 amperios, ¿no? La corriente. Muy bien, yo creo que con eso estaríamos terminando este punto, con lo que es el flujo y la fuerza electromotriz, ¿no? O la fuerza, ah, o la FEM también se le conoce, ¿no? La FEM. Tal vez en la mayoría de los casos van a escuchar FEM, ¿no? FEM. Es nada más y nada más que la fuerza electromotriz. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? A ver. La ley de Lenz. Ya, entonces, a partir de estos temas que estamos viendo, ahí podríamos generar lo que es un laboratorio, lo que es la fuerza o el electroimán, ¿no? Bobinado de lo que es ¿cómo se llama esto? Cobre, conectado con una batería y se crea un electroimán. Había algo más, a ver, ahorita vamos a ver, este hemos hecho. Millos, millos. A ver, tenemos hecho. A ver, veamos el siguiente ejemplo. A ver, ¿dónde estamos? P1, P2. Tres, este hemos hecho. Este hemos hecho.
Tenemos- A ver, esto más haremos. Y con eso creo que estaremos terminando el punto, el apartado, ¿no? De los dos temas que estamos viendo. Veamos. Son ejemplos aplicativos, ¿no? Dice así, ¿no? Un avión, ¿no? Un avión, aviones. Un avión viaja a una velocidad. A una velocidad de 720 kilómetros sobre hora. No, a ver, esto sí, está bien. 720 kilómetros sobre hora. Suponiendo que la componente, componente de corriente vertical del campo magnético es 5 por 10, 5 por 10 a la 4 teslas. Dice hallar la FEM. Ahí está, mira, fíjense. Nosotros ya hemos visto que es la fuerza electromotriz, ¿no? Su abreviatura es así, ¿no? La FEM. Inducida, ¿no? Ya la FEM inducida en los extremos de las alas del avión. Si la longitud de ellas es 12 metros. ¿No? Entonces tenemos un caso del ejemplo de un avión que tiene cierta longitud, dice, ¿no? Y vamos a ver. Este es el avión. Entonces, vamos a tener que concentrarnos en la parte del avión en este caso, ¿no? Ya, esto aquí. Entonces, vamos a ir directamente a lo que es la longitud de las alas del avión, ¿no? Es decir, de extremo a extremo, ¿no? Suponiendo que va a ser esto, aunque no es así, pero lo importante es la longitud, ¿ya? O sea, de las alas del avión, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no?
La velocidad va a ser de ese sentido. Dice que hay una velocidad también del campo magnético, ¿no? Más o menos estaríamos analizando de esa forma. ¿Está bien? Entonces, la L, ¿no? L dice que es 12 metros de ellas, ¿no? Si la longitud de ellas es 12 metros, de cada una es 12, ¿no? 12 más 2 o 12 más 2, sí, 24 sería en total, ¿no? O cómo van a decir esa parte, a ver, podría ser eso, ¿no? En los extremos de, ¿qué dice? A ver, hallar la fema inducida en los extremos de las alas del avión, a no ser que nosotros hallemos por, por separado, ¿no? Es decir, con 12 para a la 1 y a la 2 también, ¿no? Si es así, entonces no había problema tampoco, ¿no? Ya, eso sería uno. Luego, tenemos que convertirlo 700 kilómetros a metros sobre segundo, ¿no? En el sistema internacional, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros nos va a dar acá, no? 700, ya, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A una hora tiene 3600 segundos. Primeramente vamos a hallar eso, ¿no? Porque si no, no se puede reemplazar directo, ¿ya? Veamos entonces, 720 por 1000 dividido entre 3600, ¿no? Son 200, ¿no? 200 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos obtener acá? Sabemos que el flujo magnético va a ser por área, ¿no? Entonces acá un poco va a ser eh, no complicado, tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que analizar un poquito más, ¿no? El área va a ser un poco difícil de encontrar, ¿no? Solo nos da la longitud de las alas, ¿no? Ya. Entonces, vamos a tener que utilizar esto, ¿no? Diferencial de área va a ser la diferencial L por la diferencial de X, ¿no? Es decir, esto vamos a un poquito tratar de ilustrar la ala del avión de esta forma, ¿ya? Vamos a suponer que como el avión está viajando, vamos a suponer de esta forma, ya el campo magnético va a estar de entrada y esto va recorriendo a este lado, ¿no? Entonces, esta parte que estamos observando va a ser la diferencial de X, es de la distancia de X, ¿no? Y esto sería la L, ¿no? ¿Sí? Entonces, la distancia de X sería eso, ¿no? Porque así por así no vamos a poder calcular. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a tener que trabajar con la diferencial, ¿no? La diferencial de flujo, ¿no? Eh, va a ser, pues, ¿no? Campo por área, en este caso diferencial de área sería, ¿no? L diferencial de X, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a dividir ambos miembros sobre diferencial de tiempo, que es lo que vamos a obtener. No, no es tan sencillo esta parte, ¿no? Entonces estamos adicionando algunos
equivalentes, ¿no? Que podría, como se dice, algunos, mm, ¿cómo le llamamos? ¿No? Formas de obtener, ¿no? El, la parte del área, ¿no? Que me va a quedar, ¿no? Entonces, nosotros dividimos, ¿no? Ambos miembros por uno sobre diferencial de tiempo. Lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Diferencial de tiempo va a ser igual a B por L diferencial de X sobre diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros conocemos que la FEM, ¿no? La FEM, a ver, vamos a volver acá atrás, ¿dónde está la FEM? La FEM inducida dice que es diferencial de flujo sobre diferencial de tiempo. Es decir, ¿no? La FEM inducida es menos, en este caso, dice, ¿no? La fórmula general. Y fíjense acá, yo tengo esto, ¿no? Entonces esto es para mí la fórmula para ya lo que es la FEM inducida, ¿no? O el fuerza electromotriz por L. Ahora, esta parte, ¿no? Es conocido, ¿no? Que se llama velocidad, ¿sí? Entonces sustituimos con velocidad. Muy bien. Y hemos encontrado la fórmula de la FEM, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar? ¿Sí? ¿No? La FEM inducida. En algún caso creo que esto hemos visto o me equivoco. ¿Dónde está acá? Tampoco. Está por acá, ¿no? Fíjense. ¿No? La FEM inducida también dice el campo por longitud, por velocidad, ¿no? En este caso, seno de tita no habría, ¿no? ¿Sí? En este caso sería, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces esta barra se mueve, ¿no? Es una barra que tiene una velocidad, ¿no? Entonces directamente esta fórmula ya hemos obtenido, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, un poquito de análisis y hemos obtenido la fórmula. Ahora, les mencionaba, ¿no? Podríamos tomar como longitud de 24 metros de canto a canto, si no, utilizando lo que es individual, podría ser. A ver, podemos calcular para ambos, ¿no? Como ya tenemos el campo magnético es 5 por 10 a la 4 teslas, ¿no? Por la longitud, que en este caso habíamos mencionado, o bien si utilizamos 12 metros o el 24, podría ser, hemos dicho, ¿no? Si es 12 metros va a ser para una ala, ¿no? Y si es 24, para ambas alas, ¿no? Eso sería. Entonces, tenemos la velocidad, sí, eso sí es un dato, ¿no? La velocidad es 200, ¿no? 200 metros sobre segundo. Aquí metro cuadrado me va a quedar, ¿no? Si fuera así, ¿no? Como tal estamos viendo, por 12 por 200, ¿no? 12, a ver, ¿cuánto es esto? 1, 2, 120 millones, ¿no? O 120 billones en este caso, ¿no? Entonces, trabajaremos con lo que es acá para ambos. Lo mismo vamos a llegar, ¿no? Si hallamos por individual o por el total, ¿no? Estoy cambiando por 24 metros, ¿ya? Entonces, esto va a ser aquí. Quiero escribir solamente 24 por 10, así, ¿no? A ver, ¿cuántos ceros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. 24 por 10 a la 7, ¿no? Voltaje sería en este caso, como se trata de una FEM, en voltajes. Listo. Ahora, las unidades, ¿no?
Ya está resuelto el problema. Ahora vamos a ver acá. Dice las unidades, ¿no? Un voltio, dice que es newton por metro, amperio por segundo. Son equivalentes, ¿no? Y un newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado. Un amperio dice que vale coulomb sobre segundo. Dice. Podría servir eso. Y una Tesla dice que vale newton amperio por metro. Es otro equivalente, ¿no? ¿Qué más? A ver, yo creo que es esa, ¿no? Entonces, acá tenemos que convertir pues las unidades, ¿no? A ver, ¿qué unidades tenemos, no? Tengo Tesla por metro cuadrado sobre segundo sería, ¿no? Todo esto, Tesla por metro, metro por metro cuadrado sobre segundo, ¿no? Entonces, en vez de Tesla, tendríamos que utilizar su equivalente, ¿no? Newton, amperio por metro cuadrado por segundo, sería así, ¿no? ¿No? A ver, un momentito. Esto es arriba, ¿no? Entonces, abajo es segundo. Entonces, acá no es así directo, ¿no? Todo esto multiplicado por esto, metro, entonces esto sería segunda, ¿sí, no? Entonces acá sería metro, con este metro se va. Un metro me queda. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿Qué extremos y medios tenemos que aplicar acá? Entonces, newton por metro sobre amperio por segundo sería, ¿no? Y eso dice que vale acá, ¿no? Un voltaje, ¿no? Un voltio es newton por metro sobre amperio segundo. Entonces sería un voltaje, ¿no? Reduciendo los equivalentes hemos llegado al voltaje. Listo. Entonces, con eso estaríamos terminando este punto.